sucesos han tenido lugar en el aeropuerto de Caracas. Inicia una nueva etapa. If you come illegally, you will now be removed. La cuarta transformación de México. Grimper le thermomètre mondial. Muy buenas noches, les doy la bienvenida a Extranjeros. En julio, la universidad se va de vacaciones, pero no los queremos dejar sin su programa y por eso estamos preparando una edición especial. Vamos a hablar más a fondo del peligro que corre la democracia en el continente americano. Hay ascensos de las derechas, hay autoritarismos, populismos, conservadurismos, todos estos ismos que nos hacen temer por el futuro de este régimen democrático. El fenómeno de por sí es global. Algunos especialistas afirman que si continúa esta tendencia, el 95% de la población vivirá en un par de años en regímenes no democráticos o no plenamente democráticos. Por ejemplo, Estados Unidos, que tiene tanta influencia en nosotros. ¿Qué está sucediendo en cuanto a democracia en Estados Unidos? Luego vamos a ir a Centroamérica, donde hay líderes como Nayib Bukele y Daniel Ortega. Y por último, iremos a ver qué sucede en Sudamérica, en países como Argentina, Perú, Venezuela, Ecuador. Como saben, en este programa siempre invitamos a periodistas internacionales geniales, viven en nuestro país y reportean para prensa extranjera. Entonces, Sandra Weiss es originaria de Alemania. Ella es corresponsal de América Latina para el Deutsche Welle y otros medios alemanes. Muy sabia y muy informada en cuanto a los distintos países de América Latina. Sandra, muy bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué nota nos quieres compartir? Yo les quiero compartir mi último viaje, que hice un viaje a Brasil para acompañar la brigada que combate la esclavitud moderna. Brasil es el último país que abolió la esclavitud en 1888, pero es el único país que tiene realmente una política pública para combatir ese fenómeno de la esclavitud moderna, que es muy amplia porque hay más de 40 millones de gente que viven en condiciones de esclavitud. ¿Qué es la esclavitud moderna? Nosotros imaginamos pues gente de África en cadenas. Eso solo es una pequeña parte, pero la mayor parte son trabajos forzosos, trabajos exhaustivos, jornadas muy largas, condiciones infrahumanas. Entonces, ellos tienen una brigada donde hay fiscales, donde están personas del Ministerio de Trabajo, acompañada por la policía, por el ombudsman, y van a hacer revisiones en todo el país, puntuales. En una empresa entran y revisan, hacen investigaciones, preguntan a los trabajadores cómo es que trabajan. Inmediatamente, si ven alguna violación, por ejemplo, no reciben el salario mínimo, trabajan más de la cuenta, ni siquiera tienen baños o condiciones así de explotación, llaman al empresario y tiene que pagar en 2 días, tiene que pagar todos los atrasos de seguro social, los salarios atrasados, y luego empieza un proceso. Y si lo condenan en ese proceso, son a veces multas multimillonarias que tienen que pagar al erario público, y de ese dinero que entra ahí hacen proyectos para los trabajadores que puedan tener condiciones de trabajo, digamos, más favorables, estilo cooperativas o fundar sus propias empresas. Me parece un ejemplo positivo que también yo creo que necesitamos en ese mundo. Yo acompañé esa brigada y dentro de poco va a salir la nota. ¡Wow! En efecto, gracias por darnos una buena noticia. A veces sentimos que todo está ya en el fondo del abismo, pero hay lucecitas a las que hay que agarrarnos. Muchas gracias, Sandra. Tengo aquí a mi izquierda a mi querido periodista Carlos Salinas Maldonado. Él es originario de Nicaragua y es exiliado político en México. Ya en Nicaragua trabajaba como reportero para El País y sigue desempeñando estas funciones en México. Muy bienvenido, Carlos. Gracias por la invitación. Yo lo que te quiero contar es algo también que me parece bastante positivo. Como más adelante vamos a hablar de América Latina, me quiero quedar en México. Y resulta que en Nayarit, el actual gobernador, que se llama Miguel Ángel Navarro, decidió destruir un complejo cultural que se llamaba la Ciudad de las Artes, para poner en él un estadio de fútbol en una ciudad, Tepic, que no tiene ni siquiera equipo de fútbol.
Tepic ya tiene otro estadio de fútbol y tiene uno de béisbol. Pero él decidió que este era uno de sus grandes proyectos de infraestructura para el Estado y destruyó la ciudad. Lo interesante de esto es que se creó un movimiento de artistas, de ambientalistas, de activistas, de gestores culturales que le plantaron cara al gobernador. No pudieron evitar la destrucción del complejo en sí, pero acudieron a la justicia. Y con lo controvertido que está el tema de la justicia en México, hubo 2 fallos a favor de ellos. Hace una semana, una corte de Nayarit ordenó parar la construcción del estadio, aunque ya se haya destruido lo que fue el complejo cultural. Y este lunes, una jueza de Nayarit falló también a favor de este colectivo de artistas y activistas, diciendo que las autoridades no pueden construir en ese espacio ninguna otra infraestructura. No ordena que se reconstruya lo destruido, porque estamos hablando también de una destrucción importante de árboles. Los activistas calculan más de 190 árboles que tuvieron que ser, bueno, asesinados prácticamente, pero dice que no se puede construir nada. Y lo importante aquí es la muestra que, a pesar de todo, la institucionalidad de alguna forma está funcionando en México. Y la gente, luego de que vio violentado su derecho, un derecho muy importante que es el derecho a la cultura, genera un precedente al decir, cuando hay autoridades que de forma autoritaria quieren imponer proyectos que de alguna forma son oscuros, porque hay que decir que este estadio no contaba ni con licitaciones, ni se sabía de dónde iba a salir el presupuesto, no había informes de impacto ambiental, tampoco la viabilidad del estadio, la gente en una gran mayoría tampoco fue consultada. Entonces me parece una buena noticia para México en momentos muy difíciles de violencia, de corrupción, de una burocracia enorme, que la justicia haya fallado a favor de un pequeño colectivo cultural que quiere rescatar un proyecto cultural en su ciudad. Por supuesto, ojalá, qué bueno que lo menciona, ¿no? Y tengamos más, sobre todo más gente que pide derechos, porque nos tendemos a dar por vencidos antes de empezar, ¿no? Exacto. Muchas gracias, Carlos. Mi queridísima Andalucía Nol-Solov. Ella es neoyorquina, lleva muchos años en México y por carácter creo que es más mexicana que ninguna otra cosa. Ella hace reportajes, ahorita sobre todo para la televisión turca y alemana. Ha también hecho algunos reportajes para Al Jazeera. Muy bienvenida, Andalucía. Bueno, Cuéntanos muchas gracias, qué gusto estar aquí de regreso en Extranjeros y hoy sí, pues traigo una noticia desde mi pueblito, la ciudad de Nueva York, que hace pocas semanas tenían las elecciones primarias para alcalde y pues en los últimos años también que vamos a estar hablando mucho de Trump, hemos visto como que es muy, muy débil el Partido Demócrata, que la gente ya no confía en el partido y piensa que realmente no representa o no responde a sus necesidades. Y vimos que en la ciudad de Nueva York volvió más republicano en las últimas elecciones y muchas más personas votaron para Trump. Entonces, con estas elecciones había un candidato que se llama Andrew Cuomo, que es lo que llaman el establishment, o sea, un señor que fue gobernador por 10 años y que tuvo que renunciar por acoso sexual a más de 11 mujeres y ya hizo como su revancha de decir, ay, ahora quiero ser alcalde de la ciudad, y todos pensaron que él iba a ganar en esas elecciones primarias, pero ganó un joven de 33 años, Zoran Mandani, que es un migrante, nació en Uganda, luego en Sudáfrica y creció en Queens, y él ha hablado mucho contra el genocidio en Gaza, era rapero antes y básicamente ganó con una campaña diciendo que va a volver que Nueva York sea para la gente común y corriente, no para los ricos, que ha pasado mucho con las rentas tan altas y también él dijo que va a abrir supermercados como del estado más baratos, que guardería gratis, transporte gratis, y con eso ganó estas elecciones primarias y es como una gran noticia mostrar que realmente la gente quizás votaron para Trump por las respuestas, o sea, que él prometió en términos económicos, ¿no? Y que ya viendo que alguien realmente responde a las necesidades de la población, y él es de Queens, de donde soy yo, de también donde es Trump, pero y que realmente representa una Nueva York diversa, trabajador, migrante, pero no ha ganado ser alcalde. Las elecciones, él ganó la candidatura
demócrata y puede ser que casi siempre ganan los demócratas en Nueva York, pero Andrew Cuomo, el del establishment, él puede ser que quiere ser alcalde como candidato independiente. Pero eso, bueno, Nueva York siendo la ciudad más grande en el país, como que refleja mucho la temperatura del público y él mucho ha hablado de que él quiere armar una defensa contra Trump para que no entre el fascismo de Trump, y tal cual lo dice. Pero en los límites de Nueva York, ¿o crees que puede empezar a pero irradiar? puede inspirar para que hay más políticos así, que ya no sean tan tibios y que realmente confrontan pues, la amenaza de Trump. Estaremos muy pendientes de estas elecciones. Bueno, Diego Salazar hoy lo quiero presentar con un gusto doble porque acaba de ser nombrado editor en jefe de Forbes en México. Entonces, pues muchas felicidades, Diego. Gracias. Diego, para quienes lo conocen, además de ser un periodista y autor de varios libros, pues ha sido también colaborador en medios internacionales de Washington Post. Entonces, tenemos a nuestro peruano, pues ya, a cargo de una muy grande agencia en México. Felicidades. Gracias. Oye, ¿y qué nos...? Les traigo algo de mi país, de Perú. Como ustedes saben, los peruanos estamos casi curados de espanto en lo que a escándalos o hechos políticos se refiere, pero ha ocurrido algo muy grave que tiene conmocionado al ambiente político en el Perú, y esto es que un hombre que se llamaba José Miguel Castro, que fue gerente municipal del gobierno municipal de la exalcaldesa Susana Villarán, una mujer en su momento considerada una lideresa de izquierda muy importante en el Perú, que luego es parte de toda esta gran camada de políticos peruanos implicados en el escándalo del Lavallato. En México ya nos hemos olvidado del Lavallato, pero en el resto de América Latina todavía hay coletazos. En el Perú en particular, donde hay por lo menos 5 políticos distintos, políticos de un nivel, ya sean presidentes, alcaldes o candidatos presidenciales, implicados en este gran escándalo. Habría quizás nada más puntualizar para nuestra quien no lo recuerde, sí, claro. Que si no lo recuerdan rápidamente, nada más en 3 palabras. El escándalo de Lavallato es básicamente constructoras brasileñas, grandes constructoras brasileñas, la más importante Odebrecht, que tenían una división de pagos ilegales para influir en concesiones de contratos, de grandes contratos de obras públicas en toda la región. En su momento fue el escándalo político de corrupción más importante del mundo. Bueno, este hombre, que fue gerente municipal, fue encontrado muerto en el baño de su casa al día siguiente de haber hablado con su padre por última vez. No había signos de que se estuviera contemplando el suicidio, ni su familia ni amigos, y era uno de los testigos clave en el juicio contra esta alcaldesa, que empieza finalmente, luego de varios años de investigación, en septiembre de este año, y amaneció degollado en el baño de su casa. No se descarta el suicidio, la policía está investigando, pero pues evidentemente es una situación que ha conmocionado de manera muy particular, porque además los casos de Lavallato en el Perú se han prolongado durante muchos años, las investigaciones han sido muy complejas, ha habido acuerdos de colaboración con la Fiscalía brasileña que se han hecho y deshecho y vuelto a hacer. Este hombre había aceptado su propia culpabilidad, de hecho y esta es una de las piezas claves, era aspirante a colaborador eficaz con la Fiscalía peruana, y al parecer, según dicen los expertos legales, su testimonio no va a poder ser utilizado en el juicio porque su proceso de colaboración eficaz no había llegado a su fin, es decir, su testimonio no había sido homologado por un juez. En el caso peruano, cuando uno es colaborador eficaz, ¿no? Primero tiene que admitir su culpabilidad, tiene que hablar de las cuestiones ilegales que presenció, de las que formó parte, y tiene que aportar pruebas. Y toda esa carpeta debe ser homologada en la jerga legal peruana por un juez. Y esto no había ocurrido aún. Entonces, pues... ¿Y el asesinato político es menos frecuente que en México, en Perú? Es rarísimo. Rarísimo, ¿verdad? Rarísimo. O sea, Sí, esto no tengo en la cabeza ahorita un caso reciente
de que haya ocurrido algo así. De hecho, a mí el caso al que me llevó esto fue el caso del fiscal Nisman en Argentina, ¿no? Pero no, claro, en Perú esto no ocurre. En el caso Lavallato hubo ya 2 muertos sospechosos en Colombia. En Colombia, también. sí. 2 testigos también protegidos que fueron envenenados. Sí, sí, en ese caso estaba clarísimo que hubo. En este no se descarta. Hay una de las líneas de investigación es que ha sido un suicidio por una serie de deudas que este hombre parecía tener, pero pues evidentemente, dadas las circunstancias y su posición en este esquema de corrupción, pues la ciudadanía y la clase política lo primero que piensa es que ha sido asesinado, ¿no? Híjole, bueno, pues muchas gracias. Perdón Diego. por bajar el tono, Sí. por traer la noticia triste. Estaban todas Perdón por traer la No, noticia no, triste. un buen candidato y This is Ya Perú, íbamos lo a siento. levantar la mesa y no, ya, pues ya lo todo he está empezado con él. perfecto. Y ahora vamos a hablar de Trump, vamos a estar mucho más felices. Bueno, pues ya lo ha anunciado Andalucía. Vamos a regresar precisamente para ver a Trump. ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo con la democracia de su país? ¿Qué tipo de gobierno establece? Entonces nos vamos a corte y volvemos con este tema. Pues el anunciadísimo debate sobre la decadencia de la democracia en Estados Unidos, ¿será o no será? Andalucía, tú que vienes originalmente de ese país. El regreso de Donald Trump ahora se hace con una agenda más agresiva que en el primer mandato. Muchísimo más. ¿Por qué? Creo que se preparó mucho más, tiene mucho más apoyo, tanto en el Senado, en el Congreso, en todo su gabinete y también un mandato más de la población, porque la población tiene, o sea, en Estados Unidos tienen estas elecciones raras donde no es voto popular, ¿no? Entonces, de hecho, él no había ganado el voto popular la primera vez, había ganado por ese tipo de los estados, ¿no? De que gana más votos en qué estado. Pero esta vez sí ganó los dos. O sea, yo me acuerdo de estar en la madrugada viendo y era como rojo, es que representa republicano, o sea, todo el país menos las costas casi yendo rojo. Entonces yo creo que como que él siente que tiene mucho más apoyo y se siente como un rey. O sea, realmente él hace pocas semanas, era su cumpleaños de 79 años, y hizo un desfile militar para celebrar su cumpleaños que costó millones y millones de dólares y la verdad no había... Bueno, lo disfrazó, ¿no? Como de desfile del Día de la Bandera. Ah, ¿no? sí, que no era, exacto, no dijo voy a hacer el desfile para mi cumpleaños, pero era obvio que él quería ese desfile en su cumpleaños y justo no había mucha gente que fue a apoyarle y que sí había en todo el país protestas en pueblos chiquitos. Mi mamá me mandaba de ella y sus amigos de la biblioteca que fueron en la lluvia a protestar en un pueblito justo fuera de la ciudad. Y que había estas protestas de no King's Day, o sea, no al rey, ¿no? Porque la gente sí realmente siente que él haga lo que él quiera y que ya no está pensando en las personas. Y su política migratoria es que realmente... Cuando antes se hacía comparaciones en cifras, incluso con Barack Obama, que deportó más de 2 millones de personas, Trump no era mucho peor. O sea, su discurso es peor, pero en práctica sí había muchas similitudes entre el Partido Demócrata y Republicano. Pero ahora que su discurso es mucho más agresivo y las tácticas, o sea, los agentes de ICE están enmascarados básicamente secuestrando personas de la calle y que vivimos una época digital donde todos la pueden grabar, ¿no? Y muestran así el jardinero que está trabajando y llegan esos agentes y lo detienen y todos llegan a protestar y ves desde jóvenes hasta ancianos literalmente bloqueando los vehículos de ICE para que no puedan llevar a estas personas. Y ya eso es como en cualquier lugar que sea, las comunidades migrantes que obvio están protestando contra sus propios miembros siendo detenidos y muchas comunidades
donde sí son diversos. O sea, Estados Unidos es un país pues sobre tierra robada de la gente indígena, de un país migrante. Entonces, en los pueblos, aunque hay gente que se cree muy republicano y aman a Trump, en el final del día, donde van cada mañana a comprar su café y su pan, es un migrante con quien sí habla, con quien sí tiene relación, y de repente esa persona está detenido y deportado. Y ellos están diciendo, yo voté por eso. O sea, yo pensé que solo iban a llevar los criminales, no fulanito con quien yo hablo diario, que me da mi café. Entonces, esas personas que confiaban en un régimen así antimigrante de Trump, de repente están viendo que tampoco creen en la política de él. O sea, pensaban que iba a ir más hacia el tema de la frontera, proteger la frontera, ¿no? Exacto. Básicamente. Eso es el discurso que él vendía, pero realmente la gente están viendo no solo que él, pues están atacando a la gente en sus propias comunidades y en una manera muy agresiva, y luego hay gente que están así fingiendo que son agentes de ICE y deteniendo mujeres y violándolas. O sea, es como de un grado de violencia. Nos remite mucho a como ciertas imágenes del fascismo, ¿no? Sí, Este tipo de estamos cazando hombres. Sí, y sin exagerar, ¿no? O sea, realmente sí, de fascismo, pero también todas esas personas que yo menciono como que eran la base de Trump, que muchos sí son de clase trabajador, dicen, ay, él me va a ayudar para que baje los precios de mi despensa. Y en el final dice, realmente lo que él está haciendo son reducir los impuestos a los ricos y ayudar que toda su gente tenga más poder y más dinero. Y a mí, yo no, o sea, los aranceles, que seguro hemos hablado aquí muchas veces, los aranceles no apoyan ninguna persona en Estados Unidos para tener ni más trabajo, ni nueva fábrica, ni productos más accesibles, ¿no? Entonces, yo creo que poco a poco él tiene más poder en el gobierno, pero entre la población creo que sí, muchos están desencantados. ¿Y se le puede revertir, digo, en las próximas elecciones de medio tiempo que va a haber en Estados Unidos? Eso sí, yo creo. O sea, por eso quería hablar. Tenía muchos temas para elegir, ¿no? De mi personal, pero uno porque me emociono, porque soy de Nueva York, pero creo que es importante mostrar que ya de repente sí hay un contraste a Trump, ¿no? Como que hay políticos y hay una población, o sea, Nueva York tiene 8 millones de personas. Obvio, Nueva York no representa mucho del país, pero como yo creo que con todo este enojo hacia Trump y que tantas miles y miles de personas o millones de personas que participaron en eso No King's Day, yo creo que sí, exactamente lo que tú dices, sí se puede tener un cambio en las elecciones intermedias para que sí hay menos poder a los republicanos y todo que él quiere pasar no funciona. Pero también es importante, o sea, en términos de fascismo, es importante mencionar que Trump hace muchísimas cosas sin tener aprobado por el Congreso, sin tener la aprobación del Senado. Dice, yo quiero bombar a Irán y antes que tú te despiertes mañana, ya he mandado estos 3 aviones así súper stealth, no sé la palabra en español, pero secretos. Ya llegaron a Irán, ya lanzaron sus bombas, ya regresaron y tú apenas estás despertando y tú, aunque quieres parte de mi gabinete, ni sabías que yo iba a hacerlo. Sí. ¿Qué opinan ustedes de este tipo de forma de gobernar? Bueno, para mí hay como 2 explicaciones más generales. El primero es el fracaso de los gobiernos de izquierda progresista, que no han hecho ninguna autocrítica, pero tienen una gran responsabilidad, que no han podido cumplir las expectativas que la gente tenía en ellos. Y pues yo tengo varias explicaciones, pero eso tal vez es un poco, lleva muy lejos, porque creo que solo quisieron tapar los problemas con dinero, porque estaban pues en un auge de los precios de los recursos naturales, tenía mucho dinero, estaban repartiendo dinero y no hicieron realmente reformas de fondo, de cambio sistémico. Y yo creo que eso se les revertió y no han hecho esa autocrítica ni ese análisis. Y el segundo creo que es, estamos en el fin de una época, es el final de Estados Unidos como poder unipolar, que es esa fase excepcional que se abrió después de la caída del muro de Berlín en 89. Estados Unidos realmente era el único imperio, el único poder en el mundo tan dominante. Eso se acabó desde hace ya un par de años, pero lo estamos viendo. Y esa reacción de Trump es una reacción también a ese final del control que tienen del mundo, a esa crisis que se está abriendo en todos los frentes, el auge de China, problemas de cambio climático, que son problemas de fondo que hay que tratar.
Y él trata de taparlos con este discurso tan radical, tan conservador, America First. Pero ni existe Ajá. cambio climático para él. Sí, O sea, él exacto, dice por que eso. no existe, Sí, ¿no? exacto, por eso. Él quiere regresar a un mundo en el que ya no estamos. Y eso creo que a la gente le da una ilusión de una certeza, de un líder Claro. fuerte. De hecho, se habla mucho menos de cambio climático últimamente. Ha estado completamente tapado por las situaciones de guerra, situaciones políticas más apremiantes, ¿no? De hambruna, de todas esas Y se le ha cosas. quitado el presupuesto también a instituciones que deberían velar por esos temas. El Centro Nacional de Huracanes dijo ayer que no va a recibir ya la información pertinente de parte del gobierno y por lo tanto se le va a hacer cada vez más difícil predecir huracanes o ¿Esto en tormentas. Estados Unidos? En Estados Sí. Unidos, sí. Salió ayer, el lunes la noticia. Sí, es parte Y, del y es brutal, es desmantelamiento del decir, Estado. nosotros estamos dependiendo en países tan vulnerables al cambio climático como México de la información que sale de una agencia que es muy creíble. Y dijeron, a partir del 30 de julio, el gobierno no comparte información con nosotros y por lo tanto no vamos a hacer estas predicciones. Es decir, el retroceso institucional, más allá de toda la brutalidad de ICE, más allá de todo lo que estamos viendo que es terrible, la desmantelación que está haciendo del Estado en Estados Unidos es algo casi del tercer mundo, una república bananera, ¿no? Es lo que podría ser Una y lo que vamos- autodestrucción casi. de Estados Unidos. Ajá, de Estados Unidos, sí. Sí, hay un economista que a mí me interesa mucho, se llama Noah Smith, que tiene un blog, No Economics, creo que se llama. Y él hablaba hace unos meses en un post, decía, lo que está haciendo Trump es lo que hubiera hecho un poder que vence a Estados Unidos en una guerra. Como lo que hicieron los aliados con Alemania post-guerra mundial, es decir, ok, ahora te vamos a manejar de esta manera, tienes estos límites, vamos a controlarte durante un tiempo por haber atentado contra el mundo de esta forma. Bueno, lo que está haciendo Trump de forma interna, según el análisis de es vamos a desmantelar tu potencia científica, vamos a desmantelar tu educación, vamos a desmantelar tu capacidad económica con los aranceles, los migrantes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, yo creo que el golpe que está asestando Trump, y bueno, lo que se hizo con Doge, por ejemplo, con Elon Musk, que es parte de este desmantelamiento del Estado. El Estado norteamericano es gigantesco, evidentemente, y eso tiene cosas buenas y cosas malas también, pero aquí lo que está, como bien explicaba Carlos, lo que se está haciendo es destruir un Estado. Destruir un Estado y encima de eso toda esta retórica protofascista, ¿no? Persiguiendo a migrantes, persiguiendo a los pobres, buscando este crony capitalism, ¿no? Heredero de la Rusia de Putin prácticamente. Militarización, La militarización. migración. Sí, entonces, Y sin oposición. ninguna, porque Lo está haciendo de forma... O sea, a mí lo que me sorprende mucho, ¿no? Es que se hablaba, Estados Unidos nos quiso vender al resto del mundo que la democracia es lo que ellos tenían ahí. Pero por dentro no estaban preparados para alguien que está atacando su propia democracia y Por sus eso atacan instituciones. el resto del mundo, ¿no? Bombardean otros países para ayudarles a ser más Decía- democráticas. Y luego, decías antes que hay buenas posibilidades de que haya, o sea, de que le vaya mal en las midterms al Partido Republicano, y yo creo que sí, pero siempre podemos confiar en los demócratas en meter la pata, ¿no? Claro. Eso es algo... Eso sí, son pésimos. O sea, por eso perdieron son las especialistas elecciones. en meter la pata. Lo vimos en las últimas elecciones presidenciales con todo este circo de primero Biden, luego no Biden, luego Kamala, y una campaña, etcétera, 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 ¿no? Entonces, sí, sin contrapeso. Y además, volviendo a algo que mencionaba Yael, y además, el gobierno de Trump y el círculo íntimo, que son quienes toman las decisiones junto con él, lo sabe y por eso están actuando a través de decretos ejecutivos y no están pasando por el Congreso. Y eso tiene una razón de ser. Uno, porque está excediendo los límites del poder presidencial. El Congreso está hipotecado porque no puede hacer nada. Y el único parapeto es el Poder Judicial. Pero recordemos que el Poder Judicial del 2016, durante el primer mandato, el gobierno de Trump empezó a reconfigurarlo y ha continuado esa reconfiguración. Y lo vemos en las últimas victorias que le ha conseguido la Corte Suprema a Trump. Sí, porque él eligió quién, Claro, él la mayoría eligió varias conservadora, personas de la Suprema Corte. la mayoría conservadora le debe su posición. No, y además, justo esta semana
que habían muchos cortes en los estados locales que estaban retando a decisiones federales, uno sobre pues nacionalidad de nacimiento, que es algo, una base de Estados Unidos. Si tú naces en Estados Unidos, eres estadounidense, y Trump quiere quitarlo. Y todos dicen, ay, ¿cómo? O sea, incluso yo digo, ay, nunca lo va a lograr. Y sí, parece que, o sea, no digo que sí lo va a lograr, pero sí hay posibilidades que lo puede lograr, porque ahora habían como esos jueces locales diciendo, no se puede, o sea, y tomaban de decisión local para llevarlo federal, y ahora la Suprema Corte decidieron que ninguna decisión local puede afectar a lo federal. A ver, ya estamos en tiempo. Te voy a hacer la última pregunta, que es casi sí, no, quién sabe. O sea, es una restauración del conservadurismo radical, ¿no? Republicano, o sea, por esto, o es algo totalmente nuevo, es una forma de autoritarismo, populismo radical. Es trumpismo. Nuevo. Es trumpismo, es distinto. Pero yo diría, es distinto, o sea, ¿no? que Es algo nuevo. Pero es que yo creo que ya no podemos usar esas categorías. Sí, O sea, ha cambiado, o sea, el paradigma político, el ecosistema informativo, el suelo sobre el que están asentadas nuestras instituciones ahorita ha cambiado completamente. Pero no solo en Estados Unidos, esto es pues vamos a platicarlo ahorita. Esto es aplicable a toda Un último detalle del trumpismo, que es un chiste para que la gente se dé cuenta de quién está gobernando Estados Unidos. Ayer el presidente en su red social Truth vendió su perfume. Sí, claro. Anunció su perfume y Yo dijo, lo vi vayan como meme y pensé que era broma. Luego después de criptomonedas, ¿no? Pero no, y la gente que no... Ay, sí, ya. Ok, ya no vamos a hablar de maga. Sigan a nuestros reporteros en redes, ahí creo que vamos a poder continuar la conversación. Vámonos ahorita a corte y regresamos con la situación en Centroamérica. Bueno, pues de Estados Unidos migremos ahora hacia el sur. Vamos a hacer una primera etapa en Centroamérica, donde vemos como casos paradigmáticos de autoritarismo. Por un lado en El Salvador, con Nayib Bukele, y por el otro en Nicaragua, con la pareja Daniel Ortega y Rosario Murillo. Me parece que son casos muy diferentes. Vamos a empezarlos. Propongo que los analicemos caso por caso, ¿no? Para ver un poco qué nos muestran, qué tipo de espejo nos tienden estos dos regímenes, y también quizás cómo dialogan con los otros países de Centroamérica y de América en general. Creo que podemos empezar con El Salvador, que hay noticias recientes en torno a El Salvador. ¿Cuál es la situación ahora en El Salvador? No sé, Carlos. Bueno, Nayib Bukele se ha consolidado ya como un nuevo autócrata centroamericano, lamentablemente en un país que se pensaba que en algún momento, después de los acuerdos de paz de los años 80, había logrado cierta estabilidad democrática. Bukele ya rompió con todo eso. Y ahora es un autócrata, pero un autócrata que ha violentado sistemáticamente durante 8 años que lleva en el poder los derechos humanos de una forma brutal. Hay una noticia, un informe que salió esta semana, una de Human Rights Watch, que afirma, con entrevistas a decenas de policías y documentos analizados de la policía de El Salvador, estos policías reconocen que utilizaron medidas no tan legales para detener a decenas de miles de personas. Nayib Bukele lanzó su controvertida guerra contra las maras, contra las pandillas, para estabilizar un país desestabilizado por la violencia, ¿no? Las maras Salvatrucha, la pandilla 18 tenían prácticamente controlada gran parte de ese país, o la mayor parte de ese país, y Bukele le dijo a la gente, bueno, yo te voy a dar seguridad. Y lo logró. Pero lo logró a costa de encarcelar a 85,000 personas, muchísimas de ellas de forma ilegal. 3,000 de ellas son niños que están en la cárcel. Una de ellas esta controvertida cárcel de alta seguridad que ha fundado, que se llama la SECOT. Y este informe de Human Rights Watch decía que esta gente, los policías, detenían y luego investigaban. Y te podían detener por tener un tatuaje, por estar en un barrio que en algún momento fue peligroso, o por simplemente porque un vecino te denunció. O para cumplir la cuota, porque tenían una cuota, es lo que me contaron a mí. Exacto. Y luego está una información que sacó... Pero por un supuesto estado de excepción, ¿no? Suena a un estado de excepción. Bueno, él impuso un estado de excepción en el 2023 porque los acuerdos que tenía con las maras, porque el punto importante aquí, y es lo que iba a decir con otro informe que salió también, en este caso el New York Times, es que Bukele llegó a un acuerdo ilegal con las mafias, con las maras.
Y este acuerdo establecía de ustedes dejen de matar, ustedes garanticen seguridad a cambio de ciertos réditos a los líderes de las maras. No, él negoció con los líderes de las maras. Y lo que decía el Times es que estos acuerdos fueron ilegales y en Estados Unidos se comenzó a investigar a Nayib Bukele. El gobierno del anterior presidente Joe Biden investigó porque hubo demasiadas violaciones a los derechos humanos, pero también a las leyes en El Salvador. Y a tal punto que Bukele quería que se devolvieran a líderes de las maras que estaban apresados en Estados Unidos porque estos líderes podían declarar en contra de él porque conocían todo el entramado que él utilizó para poder llegar a estos acuerdos con Bukele. El problema de esto es que Bukele tiene altísimos índices de popularidad, el 80% de la población lo quiere, porque claro, cuando ni siquiera puedes entrar a tu barrio, en una ciudad como San Salvador, que estaba tomada por las pandillas, tenías que pagarle a las pandillas una cuota, un impuesto para poder entrar y salir de tu barrio, que era, ellos le llaman la córaga, que son 25 centavos de dólares todos los días, que los mismos pandilleros podían decir con quién podías tener un noviazgo o con quién no podías tener un noviazgo, con quién te podías casar o con quién no te podías casar y cuál era el límite que podías atravesar dentro de tu misma zona. Claro, la gente se siente aliviada y ese alivio se transforma en un apoyo enorme a Bukele, que ya tiene 8 años consolidándose como un autócrata en El Salvador. Pero se viene resquebrajando su popularidad, ¿no? Creo que ha bajado un poco. O sea, la brutalidad con que ha reaccionado en los últimos meses, precisamente a estas informaciones, ¿no? Hay que sumar, creo, aquí esta entrevista publicada por El Faro, en donde habló uno de estos líderes de las mafias, de las maras salvadoreñas, explicando a cámara, ¿no? Y creo que no era una información nueva, pero el video de la entrevista tuvo mucha resonancia porque, claro, era ver a este hombre contando estos acuerdos como que leí las prebendas que el presidente salvadoreño había entregado a estos líderes mafiosos a cambio de esta Pax Romana. Pero ¿no? es que también, o sea, había de otra. Ahora tiene el apoyo de Trump. Claro, sí, eso justo recordemos es lo que que puedes ahondar más en ello. Pero debido a precisamente a estas, ¿no? a estas nuevas revelaciones que han ido surgiendo y a ciertos problemas ya más locales con el tema del aumento del pasaje en los autobuses, etcétera, ha habido ciertos conatos de protestas y la respuesta del gobierno, que se sentía ya amenazado por todas estas, ha sido brutal. Y eso ha generado, si bien todavía sigue siendo un presidente popularísimo, ha empezado a generar el inicio del fin del romance con ciertos sectores de la sociedad, cosa que hace un año hubiera sido impensable. Claro. ¿no? El romance sigue intenso, pero es interesante lo que decís, porque cuando han pasado estas cosas, como el aumento en los pasajes o en la alimentación, él gobierna a golpe de tuitazos, ¿no? Claro, a través de claro. Twitter. Entonces dice, ordeno a todos los supermercados que bajen el precio del plátano. Y no se puede hacer. Y No se entonces puede hacer. la gente se molesta más y tiene que mandar a la policía a paliar gente. Bueno, y hablando de Tenemos Trump, que apurarnos, vamos a tener que hacer comentarios muy breves, porque aparte todavía tenemos que hablar de Nicaragua y queda poco tiempo. A ver, quiero hablar de los dos, porque Nicaragua y El Salvador son diferentes, pero también tienen similitudes. Son dos países que tuvieron un periodo de democratización después de una tradición muy larga de líderes caudillistas, guerras civiles, dictadores. Ahora regresan a regímenes autoritarios. Y yo creo que los dos se parecen mucho porque los dos son proyectos de un clan, de enriquecimiento de un clan familiar. De eso se trata, del caso de Bukele y en el caso de los Ortega Murillo. Yo creo que eso lo tienen en común. Uno es un poco del siglo pasado, con una ideología marxista, izquierdista, pues arrebatando, digamos, las riquezas del país y entregando, sobre todo, concesiones a los chinos. Y el otro es tecnofeudalista moderno del próximo siglo, ¿no? Con sus ideas del Bitcoin y pues todas esas locuras que tiene, gobernando más, tratando de atraer inversión extranjera. Pero en el fondo es la misma idea detrás de ellos dos. Los planes familiares. y bueno, para cerrar la relación entre Trump y Bukele, o sea, Trump ahora, mucho de su discurso es que cualquier migrante que tiene un tatuaje es pandillero y lo vamos a deportar. Y pues no importa de qué país vienen, lo vamos a mandar a Salvador, porque ahora Trump dice, yo no quiero criminales en mi país, entonces tenemos el apoyo de muchos países como Salvador, donde los mandan los migrantes
sin ninguna información que estaba disponible, abogados públicos, organizaciones, al SECOC, a este cárcel de seguridad máxima, y que deportaron un migrante, Kilmar Abrego García, y que estaba desaparecido. O sea, él era como es un padre de familia sin cargos criminales. Lo deportaron a Salvador, aunque que había un orden que no se podían deportarle. Y solo ahí sí, los demócratas, de hecho, unos sí fueron a buscarle, porque Bukele no querían dar información. Una diferencia también, aparte, están estos puntos en común que declaras que son como del base, muy importantes, pero otro es que, claro, Bukele es amiguísimo de Trump y los otros no. Claro. ¿Tú qué nos dirías de Nicaragua en el minuto que nos queda? Bueno, Nicaragua sigue siendo posiblemente, y es horrible comparar esto, pero la peor dictadura de América Latina, de verdad es la Corea del Norte tropical, y la influencia terrible de Ortega ya ha pasado las fronteras. Y voy a poner rápido el caso de Costa Rica. En Costa Rica están viviendo decenas de miles de nicaragüenses que han huido de la dictadura, muchos de ellos intelectuales, políticos y disidentes. Y hace un par de semanas hubo un asesinato político muy fuerte. Un mayor en retiro del ejército, que fue compañero de Ortega en la lucha sandinista en los años 80, fue asesinado en su casa de San José. Entró un tipo a la casa y le tiró 6 disparos. Era una voz muy crítica del régimen de Ortega en Costa Rica, daba muchas entrevistas, hablaba con los medios nacionales e internacionales, y esto ha puesto en aprietos al gobierno del presidente Chávez, porque tiene que esclarecer qué es lo que pasó ahí. Y esto te da muestra de la forma siniestra. Bueno, los familiares creen que ha sido un asesinato político, y hasta que el Instituto de Investigación Judicial de Costa Rica no determine las causas, se sigue pensando que esto es un asesinato político porque es una voz disidente muy fuerte. Y eso demuestra el nivel de represión al que ha llegado el régimen de Daniel Ortega contra las voces críticas en Nicaragua y fuera de Nicaragua. Qué terrible. Aparte que Costa Rica es de los pocos países que todavía figuran dentro de los democráticos. Vámonos a corte. Ahora sí que qué corto nos quedó esto, y qué corte más apresurado. Vamos a volver hablando de Sudamérica. Podemos también, por supuesto, hilar con Estados Unidos. Tengo y la con transición Centroamérica. perfecta, así que ¿Perfecta? luego del corte Ya tenemos todo. Tengo otro bajón. Volvemos. lo siento. Seguimos con nuestra migración hacia el sur, analizando los gobiernos políticos, ¿no? Los gobiernos de los países, y Diego nos tiene anunciada una transición Tengo la perfecta de transición. Centroamérica a La Sudamérica. transición perfecta, además, cogiendo los acuerdos entre Trump y Bukele a propósito de estas deportaciones, creo que las podemos llamar deportación, que no son deportaciones en el sentido legal del término, ¿no? De migrantes y presuntos delincuentes, aunque sabemos que no es así, a El Salvador. Bueno, en el Perú, donde tenemos una crisis de seguridad y de violencia creciente, y además estamos en pre-campaña presidencial electoral, porque el año que viene hay presidenciales, luego de estos últimos 5 años en que hemos tenido 25 presidentes en 5 años. Bueno, ya hay candidatos o protocandidatos anunciando que ellos también van a establecer acuerdos con El Salvador para enviar a los delincuentes, muchos de ellos además extranjeros, y los protocandidatos se encargan de señalar que son extranjeros porque la xenofobia es muy rentable en la política peruana, para enviarlos a El Salvador. Evidentemente no hay no tengo una bola de cristal, pero dada la situación peruana y la de El Salvador, dudo mucho que esos acuerdos vayan a fructificar. No son sino copias de la consigna trumpista. Pero además, paradójicamente, se ha sabido en las últimas semanas, y luego esto ha sido confirmado por la Cancillería peruana de forma muy torpe, que Estados Unidos está presionando al Perú, entre otros gobiernos latinoamericanos con los que tiene cercanía, ¿no?, para tener un acuerdo similar al que tiene con El Salvador y alojar a migrantes deportados de terceros países al Perú. La tasa de migrantes deportados de nacionalidad peruana es muy baja comparada con la de otros países, ¿no? Parece ser que no hay muchos migrantes peruanos en situación irregular en Estados Unidos, o se han protegido bien. Entonces la tasa no es tan alta como puede ser de otros países. Y el gobierno peruano
que es un gobierno extremadamente débil, un gobierno cooptado por mafias al interno, orillado a la derecha, pero en realidad pues esas categorías en el Perú ya no tienen ningún sentido, da todo igual. La presidenta estaría dispuesta a darle a Trump lo que le dé la gana, pero por supuesto eso sería una medida extremadamente impopular en el Perú. Entonces el gobierno peruano ha dicho, sí, nos lo pidieron, hemos conversado, pero creemos que no y tal. Mientras prometen que sí, vamos a analizar la opción de enviar delincuentes o presuntos delincuentes Híjole, es que a El Salvador. esta copia de discurso autoritario Es que ahora, por encima de las se leyes. copia todo instantáneamente. Sí, Es decir, lo que pasa, yo creo que Perú es un muy buen ejemplo que nos explica otro problema que tenemos en las democracias en América Latina, la destrucción de los partidos. En Perú Sí. fue muy precoz porque fue con Fujimori, destrozó los partidos. su gran legado. Ajá, corrompió los políticos y líderes sociales y eso sigue hasta hoy en día. Y sin partidos no hay democracia. Y esto es algo que vemos en toda América Latina. Mucha improvisación, falta de realmente una estrategia, falta de un pensamiento político profundo. Y yo creo que eso se refleja ahorita en que todos improvisan. Y si tú no tienes ideas, no tienes realmente una visión política, lo que te sirve para gobernar es la represión. ¿Y cuánto tiempo más le queda a Boluarte? Las elecciones son en abril del año que viene. Abril-mayo del año que viene la primera vuelta. Habrá 35 candidatos o 25 candidatos, con lo cual va a haber una segunda vuelta. Pasarán 2 pitufos electorales, ¿no? Uno con 8% y el otro con 11%, incluso menos que en la elección anterior, en la que ganó Castillo, que pasó a segunda vuelta, si mal no recuerdo, Me con acuerdo que lo vimos aquí en con Extranjeros, todo ese 14-15%. No, miento, Castillo pasó con 11% y Keiko con 16%. Hoy pasarán con menos. Y Boluarte podría ser vacada por el Congreso, de hecho hay una corriente, lo que haría que asuma, porque no hay vicepresidente, ella era la segunda vicepresidenta, haría que asuma el presidente del Congreso, pero tendría que convocar elecciones en un plazo muy corto. Entonces no tiene mérito, no tiene Ella de valioso. por sí no tiene tanto apoyo popular, pero Ninguno. no. O sea, es que es un caso entre particular, el pero ¿cómo 6 y explicas? 8%. Y en los otros países, por ejemplo, Javier Milei o Daniel Noboa, en este caso sí hay un apoyo ciudadano muy fuerte a estos gobiernos que militarizan, reprimen y también tienen unos discursos similares. Bueno, ¿Cómo podemos explicar? A ver. No sé si son similares, son casos, bueno, yo creo que ahora mismo, si bien algunos gobiernos en Latinoamérica pueden compartir ciertas trazas, en Sudamérica, perdón, ciertas trazas, o sea, yo no equipararía gobiernos de Milei. Milei es tipo pues, particular, vamos a decirlo de forma elegante, y que está aprobando una serie de medidas que acercan su mandato al autoritarismo, ¿no? Pero, claro, su apoyo popular viene de otra parte, viene del desastre kirchnerista y la crisis económica argentina, interminable crisis económica argentina. Los dos dan respuestas a problemas Totalmente. concretos que tiene la gente. Totalmente. Y lo mismo en el caso de Noboa, ¿no? Que es la violencia y el legado de Correa, ¿no? Entonces, pues sí, con Noboa, como seguir un poco a Bukele, ¿no? De que, pues, Ecuador, que ha sido un país relativamente tranquilo de la violencia que vivimos aquí en México, y que en los últimos años sí ha surgido una ola de homicidios y mucho violencia. Y entonces ya cuando entró Noboa con ese que él mismo lo llama mano dura, y él es como con ese mismo discurso de Bukele, ¿no? Como que vamos a responder y detener todos los criminales y que también construir mega cárceles y pues a qué costo. Y que sí, bajo, como mencionó. Y sumado a la herencia de corrupción del gobierno de Correa. Recordemos que Correa está prófugo de la justicia, refugiado en Europa, luego de ser condenado. O sea, no. Bueno, Perú Perú se echa a todos los de hecho, todos los presidentes los mete a la cárcel. De hecho, el problema es que no los condenamos. Es que es muy fácil meter a alguien a la cárcel en el Perú. Y mueren impunemente como Fujimori luego. No, pero bueno, Fujimori no murió impunemente. Fujimori sí es el único expresidente que sí fue condenado por múltiples delitos, varios de los que él mismo aceptó. No, el problema de esta crisis es que muchos de estos políticos, casi todos además implicados en lo que hablábamos antes, en este mega caso de corrupción, han pasado temporadas por la cárcel. Me parece que ahora mismo no hay ninguno ya preso, o
bueno, sí, Humala es el único que ha sido condenado, pero recién y 4 años después, ¿no? Y lo que ocurre es que en el Perú se bajó mucho los requisitos para mandar a alguien a prisión preventiva, ¿no? Y tú puedes pasar 2 años en prisión preventiva esperando juicio, ¿no? Bueno, aquí puedes pasar 10, aunque que según no debes. Pero no en políticos, o sea, no en expresidentes. Sí. ¿no? Pero regresando a Noboa, quería mencionar un caso que muestra pues el alcance de mano dura y él tiene como su plan de seguridad, ni se puede saber de qué incluye, que se llama Plan Fénix. No se sabe. Pero sí, un caso que se llama Los 4 de Guayaquil, de 4 jóvenes, o sea, adolescentes afroecuatorianos que estaban saliendo de un partido de fútbol y que fueron detenidos por militares. Es un caso un poco parecido a lo de Ayotzinapa, y que fueron detenidos por militares y que su familia, y después sus familias sí recibieron una llamada, pues vengan por sus hijos en ese momento, o los vamos a entregar a las pandillas, y que donde fueron nunca los encontraron, y semanas después los encontraron calcinados, y que sus familias ni pudieron identificarles. La población afroecuatoriana es muy marginal, como la mayoría de cualquier país Latinoamérica, la población afro, y que pues sí había como protestas y en solidaridad, pero realmente muestra que como en México, con un incremento de violencia y con según la militarización, que lo va a resolver, no lo resuelve nada, y si no, los militares colaboran con los grupos criminales, y tenemos esta gobernanza narcomilitar que toma la vida de jóvenes como los 4 de Guayaquil o los de Ayotzinapa. Sí, hablando de los jóvenes, se ve que todos estos gobiernos ofrecen relativamente poco realmente a la juventud, ¿no? ¿Qué futuro tendrá la juventud? ¿Están gobernando con ideas del pasado? Negando cosas como el cambio climático, negando derechos a la comunidad LGBTQ, todas esas cosas que los jóvenes ya tomaron por descontado, que eso es algo normal, lo están recortando. Entonces no veo mucha sustancia en la mayoría de esos proyectos de derecha represiva, y veo un tiempo muy oscuro para la sociedad civil, los derechos humanos, todas esas conquistas que hemos tenido, los derechos de la naturaleza, los indígenas que han tenido mucho más protagonismo ahora defendiendo su modo de vida, su territorio, van a estar aplastados. Entonces yo creo que vamos a tener que prepararnos a una época bastante oscura donde la sociedad civil tiene que resistir. Hay poco espacio, ¿no? ¿Qué tanto espacio hay para la resistencia democrática en esto? Pero permíteme hacer comentar ahí al respecto. Yo creo que sí les ofrecen algo a los jóvenes. Lo que pasa es que es una quimera, es una mentira. O sea, puede que no vaya en la línea de esos avances progresistas que ciertos sectores de la juventud habían abrazado en los últimos años, pero sí ofrecen una esperanza, de nuevo, yo creo que falsa, ese es mi análisis, a algo que quizás es más relevante para la juventud en este momento, que es el oscuro o incierto futuro económico y laboral que tienen, ¿no? O sea, la campaña de Milei es un ejemplo clarísimo, ¿no? O sea, estos nuevos gobernantes de esta derecha, pues surgida en redes sociales y demás, sí ofrecen y Trump mismo, ¿no? Esta idea de que sí, tú también te puedes enriquecer, tú también puedes ser parte. Y eso yo lo siento, pero es muy atractivo para sectores muy amplios de la juventud en un momento en donde las tasas de empleo siguen bajando, en donde la educación universitaria ya no se presenta como una vía de avance social porque se ha quedado caduca en muchos casos, donde los avances tecnológicos, en concreto la inteligencia artificial, plantea retos grandísimos para el empleo en el futuro. Entonces yo sí, al contrario, yo creo que sí les hace oferta, y de hecho basta ver los números, suelen ser muy populares y los jóvenes suelen votarles. Luego que esas promesas sean quimeras o espejitos de oro es otra cosa. Muy pocos pueden acceder a esas promesas. Sí, entonces, para unos es una mentira. O sea, es mentira. Les ofrecen hacerse ricos con criptomonedas, ¿no? Que luego ni son reales. Porque es lo que ven porque es lo que se ven en redes sociales y tiene éxito. Claro. Pero sí les ofrece algo que, volviendo a lo que tú decías al inicio del programa, los gobiernos de izquierda han sido incapaces de ofrecer. Vamos a ver otro caso muy pronto en esto, nuevo, y pues ese caso va a ser importante por el volumen del bebé. Brasil está ocurriendo lo mismo. El gobierno de Lula está en una decadencia y la popularidad de Lula en picada,
Y pues ya Va a sabemos qué va a regresar. pasar ahí, ¿no? O sea, bueno, ¿a quién se le ocurrió no, también? No lo sabemos muy claro porque hay un juicio contra No, Bolsonaro. sí, pero o sea, no es puede muy ser posible él. que termine en la cárcel, Sí, pero la derecha será está otro, ahí. pero será otro. Por eso será, y no será será peor. Bolsonaro, pero será y otra quizás vez será peor. derecha. Oigan, amigos, esto se ha terminado, desafortunadamente. Les quiero agradecer. La verdad, interesantísimo programa. Esta edición especial de Extranjeros para el verano. Gracias a todos y nos vemos muy pronto aquí en Extranjeros. La siguiente cita será con mi compañera Ixchel Cisneros el último viernes del mes de agosto. Muchas gracias a todos.